Muchas bendiciones, queridos oyentes. Dios en su gracia me permite compartir una porción de su santa palabra, recordando nuevamente el encargo del Señor sobre la salvación completa de Dios, de tal manera que todos los hijos, las hijas de Dios sigan disfrutando de una salvación grande y eterna. Por tanto, a la luz de la palabra de Dios es importante que haya mucha claridad que cuando Dios creó al hombre, lo creó como un ser tripartito. Esto quiere decir que nuestro ser consta de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. De acuerdo a lo registrado en primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Por tanto, nuestra salvación tiene que incluir estas tres partes de nuestro ser. Y es precisamente de esto es lo que estamos tratando con el estudio que se desarrolla. En nuestra experiencia personal sabemos que nuestro espíritu fue salvo en el momento que creímos en el Señor con veracidad y de corazón. Y el Espíritu Santo nos regeneró. Esto es que nacimos de nuevo. Lo extraordinario es que cuando Dios perdonó todos los pecados, el Espíritu Santo entró en nosotros y dio vida a nuestro espíritu muerto. Aleluya. La salvación de nuestro cuerpo tendrá lugar cuando el Señor venga, y por su poder, Él transformará nuestro cuerpo vil en un cuerpo glorioso. Pero nuestra alma necesita ser salva, lo cual se relaciona con la entrada en el milenio y el reinado con el Señor. El Señor nos dará el galardón y nuestra alma disfrutará con Él el gozo del reino. Este punto que hago referencia lo estaré desarrollando en un próximo encuentro. Ok. De acuerdo con primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, podemos leer: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Reitero lo siguiente: las Escrituras retratan al hombre como poseyendo tres elementos importantes. ¿Cuáles son estos elementos importantes? Espíritu y alma y cuerpo. Cada una de estas partes tienen funciones y habilidades distintas. Hablando resumidamente, el espíritu humano faculta al hombre a comulgar con Dios, y la cual ninguno de los animales inferiores o superiores poseen. Por esta razón, los animales no pueden adorar a Dios. El alma, por otro lado, es el órgano del pensamiento, voluntad y emoción en el hombre, algo que los animales también poseen, pues el alma dice respecto a la vida animal o animada. Por tanto, el alma contacta el mundo psicológico. Por último, el cuerpo es la parte del hombre que se comunica con el mundo material. Puesto que somos seres humanos compuestos de espíritu, alma y cuerpo, nuestra salvación debe así pues extenderse a todas estas partes. Porque la caída del hombre por causa del pecado dañó estas tres áreas, de tal forma que el espíritu humano se amorteció, el alma se contaminó y el cuerpo se corrompió. Estimados oyentes, gracias al Señor, cada vez más la palabra nos está aclarando sobre la salvación completa de Dios, y todos sus hijos e hijas hoy por hoy podemos disfrutar de una vida cristiana saludable y victoriosa, una vida sin tensión y temor si estamos agradando a Dios o no, creyendo que por la mañana somos salvos y por la noche ya no, cuando realmente Dios es Dios de amor que nos salvó y nos ha dado gran salvación. Según la Biblia, en primera a los Corintios capítulo 5, versículo 5, dice: a fin de que el espíritu sea salvo
en el día del Señor. Este texto habla de la salvación del espíritu humano. En Romanos capítulo 8, versículo 23 podemos leer: esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Este texto dice respecto a la salvación del cuerpo. Sin embargo, lo que quiero enfatizar con este estudio es lo relacionado a la salvación del alma. Para esto vamos a examinar cuidadosamente en el Nuevo Testamento algunos textos donde la salvación del alma es mencionada y lograr tener una claridad del significado de la salvación del alma que se relaciona con negar el yo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Repito, la salvación del alma se relaciona con negar el yo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Demos inicio a nuestro estudio leyendo el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 24 al 28. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Desglosemos cuidadosamente esta porción leída de la Biblia y Dios permita que seamos alumbrados. La expresión "entonces Jesús dijo a sus discípulos". Es interesante que las palabras que el Señor Jesús pronuncia en esta porción de la Biblia son dichas a sus discípulos y no a los de afuera o a los incrédulos. Ahora, si son discípulos, podemos afirmar que son salvos. Por tanto, vamos a guardar en mente que las palabras siguientes son directamente para los hombres y mujeres salvos y no para los pecadores perdidos. Entonces, querido oyente, usted que ha sido regenerado por el Espíritu Santo y experimentó la salvación de su espíritu humano, esta es una palabra para usted. En el mismo versículo 24 sigue diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí. En otras palabras, pudiéramos nosotros decir que lo que se manifiesta en esta porción de la Biblia es que si hay alguien entre los salvos en su espíritu que quiera seguir el Señor. Este alguien, amados oyentes, es un discípulo salvo que tiene la opción de seguir o no al Señor. El Señor Jesús deja en claro que es nuestra elección. Es decir, yo decido si quiero seguir en pos del Señor Jesús o no. Siguiendo el texto de estudio dice: niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo significa negar nuestro ego, renunciar a nuestros privilegios e intereses. Renunciarse a sí mismo denota el poner de lado al yo para buscar la mente del Señor, para que en todas las cosas no sigamos nuestra propia mente, ni tampoco nuestra propia centralidad, sino más bien buscar la voluntad de Dios. Entonces, negar nuestro yo significa negar nuestra vida anímica, nuestra vida natural. Solamente este tipo de personas pueden seguir al Señor. Luego este mismo verso expresa:
tome su cruz y sígame. Esto es mucho más profundo que negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es solamente no respetar a sus privilegios o intereses, mientras que tomar la cruz es obedecer a Dios. Tomar la cruz significa aceptar todo lo que Dios decidió para mí y para ti, y desear sufrir de acuerdo con la voluntad de Dios. Quizás usted piense, apreciado oyente, que esto es muy duro y difícil y el precio es muy alto. Aunque eso parezca, el Señor lo ha determinado de tal forma, dando Él el primer paso como ejemplo y modelo. Entonces, negándose a sí mismo y tomando la cruz, podemos verdaderamente seguir al Señor. Es nuestra decisión. Muy bien, ahora trataré de explicar mucho más este aspecto tomando el siguiente texto de la Biblia. En el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 38 dice: El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué significa tomar la cruz? En este pasaje de la Biblia, aquí el Señor no dijo que aquel que no toma su carga y sigue después de mí no es digno de mí. No, Él dice que quien no toma su cruz y sigue después de mí no es digno de mí. Una carga no es una cruz. Carga es una cosa ineludible. Cruz, sin embargo, está sujeta a la elección de la persona y por lo tanto puede ser evitada. Así como la cruz original fue escogida por el Señor, la cruz de hoy también necesita ser escogida por nosotros. Pero, ¿qué entonces es una cruz? Debe ser parecida con lo que el Señor dijo. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Estas son palabras registradas en el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 42. Esta porción de la Biblia nos habla que el Señor dijo a su Padre para no hacer conforme a su voluntad, sino conforme a la voluntad del Padre, es decir, la cruz. Tomar la cruz es escoger la voluntad que el Padre decidió. Puedo decir sinceramente que si nosotros no escogemos la cruz diariamente, no tenemos cruz para cargar. Ahora, si el Señor hubiera esperado hasta que la cruz viniera hasta Él aquí en la tierra, ¿cómo sería posible para Él haber sido el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo? Pues Él no había escogido la cruz en el cielo cuando Él estaba allá, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, según Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Nuestro Señor realmente escogió la cruz. De acuerdo con el mismo principio, nuestra cruz debe ser alguna cosa la cual nosotros mismos escogemos. Por ejemplo, en las áreas de nuestras ropas, comidas y viviendas, nosotros también tenemos elección. Podemos escoger qué vestir, qué comer, con quién andar, qué hacer y cómo vivir. El asunto es de cómo buscamos estas cosas y qué tan conscientes somos que las mismas son necesidades naturales en la vida del hombre. Si buscamos estas cosas para satisfacer nuestra lujuria, no estamos tomando la cruz. Tampoco es mi intención señalar qué ropa ha de vestir, o qué comida comer, o en qué tipo de casa vivir, o qué estudios universitarios escoger.
El asunto es que estemos deseando extraer extrema satisfacción de estas cosas. Y si esto es así, entonces estamos despreciando la cruz, o en otras palabras, no tomamos la cruz. Ninguna persona puede decir a usted qué debe tener o qué no debe tener. Al contrario, usted es quien debe preguntarse si su alma extrae disfrute y satisfacción de estas cosas. Cualquier cosa que supla sus necesidades es permitida por Dios. Recuerde, querido oyente, que el vestido, la comida y el refugio son cosas legítimas y fundamentales en la vida del hombre. Pero Dios no pretende que estemos ocupados en estas cosas. Pero si buscamos el disfrute en estas áreas, no estaremos tomando la cruz. En nuestra sociedad actual frecuentemente vemos a las personas que no están vestidas para protegerse del cuerpo. En esta área no estaremos tomando la cruz. En nuestra sociedad actual frecuentemente vemos a las personas que no están vestidas para proteger el cuerpo y no están comiendo para satisfacer su hambre, sino para buscar puro disfrute. Pero recuerde esto, que todos los requerimientos naturales deben ser suplidos, pero la lujuria proveniente de la carne no debe ser satisfecha, porque nada debe ser en exceso. ¿Qué entonces significa tomar la cruz? Quizás se vuelva a preguntar o se ha preguntado esto por muchos años desde que leyó esta porción en las Escrituras o escuchó un sermón acerca de tomar la cruz. Tomar la cruz significa que una persona pierda su vida del alma por amor a Cristo. Es disciplinar el deseo emocional, no permitiendo que el alma disfrute excesivamente de los placeres mundanales. Perder el alma por amor al Señor no es dejar su alma ser satisfecha en sus exigentes lujurias y deleites. Si por amor a Cristo dejamos de buscar lo que naturalmente más deseamos, esto será reconocido como perder el alma por amor a Él. El propósito de la cruz no es causar sufrimiento, sino ponerle fin a la persona. La cruz mata al criminal y acaba con él. Pero mire esto, Cristo primero llevó la cruz y luego fue crucificado. Nosotros, sus creyentes, sus hijos e hijas, primero fuimos crucificados con Él y ahora llevamos la cruz. Para nosotros llevar la cruz es permanecer bajo la operación de la muerte de Cristo, la cual acaba con nuestro yo, con nuestra vida natural y con nuestro viejo hombre. Al hacer esto, negamos nuestro yo y seguimos al Señor. A la luz de la Biblia, los creyentes de Cristo fueron crucificados con Él. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Romanos capítulo 6, versículo 6 expresa: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Después de ser orgánicamente unido con él por fe, deben todos sus hijos e hijas permanecer en la cruz, manteniendo al viejo hombre bajo la obra aniquiladora de la cruz. Esto lo afirma la epístola a los Colosenses capítulo 2, versículo 20, en la parte A. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, esto es llevar la cruz. Siempre debemos recordar que Cristo primero llevó la cruz y luego fue crucificado.
Esto lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 17 y 18. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pero nosotros los creyentes, primero fuimos crucificados y luego llevamos la cruz para mantener en la muerte al viejo hombre. De este modo experimentamos y disfrutamos a Cristo como nuestra vida y como nuestro suministro de vida. Volvamos nuevamente al Evangelio de Mateo capítulo 16 y leamos el versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Estimados oyentes, la vida del alma es expresada y vivida en el yo. Y el yo se expresa por medio de la mente, los pensamientos, los conceptos y las opiniones personales. Lo que la mente piensa o considera es una opinión, idea o concepto. La opinión, esa idea o ese concepto de la mente es la expresión del yo, el cual es la suma total de la vida del alma. Cuando no ponemos nuestra mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, nuestra mente aprovecha la oportunidad para actuar y expresarse. Eso fue lo que le sucedió a Pedro. Así que, con lo que el Señor dijo a continuación, indica que Pedro tenía que negarse a sí mismo. Es decir, que en lugar de salvar la vida de su alma, tenía que perderla. Perder la vida del alma es la realidad de negarse a uno mismo. Esto es tomar la cruz. Nada daña su vida cristiana más que sus opiniones. Recuerde eso. Nada daña su vida cristiana más que sus opiniones. La expresión de la opinión natural es el producto de la inspiración satánica, terrible. Nuestra opinión natural viene de la inspiración de Satanás y por eso debemos tener cuidado de ella. Si usamos nuestra mente excesivamente, nos arriesgamos a que el Señor Jesús nos llame Satanás. Si ejercitamos nuestra mente, seremos la expresión de Satanás y el Señor Jesús entonces nos tendrá que decir: quítate delante de mí, Satanás. La palabra salvar en este versículo no se refiere a la salvación eterna que recibimos gratuitamente al creer, pues la salvación a la que alude este versículo requiere un precio. Se tiene que perder el alma y sacrificarla a fin de poderla ganar. Esto se refiere a la persona que es salva y está dispuesta a negarse a sí misma, a tomar la cruz y a seguir al Señor. Ella sacrifica su propia alma por causa del Señor y por hacerlo entrará en el reino milenario y participará del gozo del Señor, según el Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo 23, el cual dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El alma es parte de nuestro ser y siente gozo y dolor. Pero si soportamos el sufrimiento y el sacrificio temporal por causa del Señor, entraremos en su gozo cuando Él venga. El alma del hombre también es suyo. Si nos negamos a nosotros mismos por causa del Señor ahora, Él nos dará lo que es verdadero en el futuro. ¡Wow! Estimado oyente, el no desear negarse a sí mismo, tomar su cruz
y sufrir a causa de la obediencia a Dios, terminará perdiendo finalmente su alma. Con tal comportamiento así resultará en pérdida en el futuro. Perder su alma significa que él en el final sufrirá y perderá todo su deleite. Sigue diciendo el versículo 25. Quien pierda su vida por causa de mí o por amor de mí. Esto hace referencia a negarse a sí mismo y tomar la cruz como lo expresa el verso anterior. Perder el alma es negarse a sí mismo. El Señor explica que si por amor a Él alguien desea abandonar todos los placeres del alma y sufrir de acuerdo con la voluntad de Dios, salvará su alma. Esto simplemente significa que aquel que desea por amor al Señor negar sus propios pensamientos y deseos y no estar satisfecho con las cosas del mundo, él recibirá del Señor en otro tiempo, con bendición y alegría, lo que desea su corazón. Por el estudio de este verso, en Mateo capítulo 16 debemos estar aptos para entender cuál es el significado de la salvación del alma. Apreciado oyente, escuche bien lo que le voy a declarar en cuanto al versículo 25 cuando dice: el que quiera salvar su vida, la perderá. Aquí salvar su vida es relativo a salvar el alma. Denota ganar para sí mismo felicidad y alegría y satisfacer plenamente el corazón de lo que no es Dios, cuyo resultado entonces será nefasto. Y sigue diciendo el versículo: el que pierda su vida. Aquí perder su vida o perder el alma es perder su propia alegría, deseo y satisfacción. Es negarse a sí mismo y cargar la cruz. La expresión plasmada en este versículo, perder el alma, no se relaciona con perecer. Quizás usted se pregunte, ¿por qué entonces el Señor Jesús declara que una persona debe perder su alma por amor al Señor? Si perder el alma sugiere ir hacia el lago de fuego, entonces, al requerirnos que perdamos nuestra alma por amor a Él, estaría queriendo que fuéramos para el lago de fuego por Él. Por tanto, amigo oyente, este pasaje no tiene absolutamente nada que ver con el asunto de la vida eterna o el lago de fuego. Sin embargo, el significado aquí es simplemente este: que si el cristiano no permite que su alma sufra ahora, ella sufrirá en el futuro. Pero si él desea dejar que su alma sufra por amor al Señor ahora, su alma no sufrirá en el futuro. Debe estar muy claro entre nosotros que la salvación del alma no significa tener la vida eterna, porque si fuera así, entonces el perder el alma indicaría ir al lago de fuego. El Señor Jesús aquí está hablando para los discípulos, recuerden, para los discípulos, los cuales ya recibieron la vida eterna, así como usted y yo ya hemos recibido la vida eterna. Y sabemos que un no creyente no puede negarse a sí mismo ni tomar su cruz y seguir al Señor. Si el Señor deseara que una persona tuviera vida eterna, Él de seguro pediría que ella creyera en vez de ordenarle que se niegue a sí misma para poseer la vida eterna. Solamente aquel que ya tiene la vida eterna está preparado, está capacitado para negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir al Señor. Porque un pecador que aún no posee vida eterna no necesita intentar seguir al Señor, pero sí creer en Él. En el versículo 26 dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
Aquí nuestro Señor continúa explicando cuán perjudicial es para el hombre salvar su alma ahora y perderla más tarde. Lo que Él quiso decir es que esto solo sucede al creyente que no se niega a sí mismo, que no toma la cruz, que no sigue de cerca al Señor. Hace las cosas de acuerdo con el deseo de su alma para satisfacerla. Entonces vendrá el tiempo cuando él perderá su alma, aunque el hombre pueda haber ganado el mundo entero. De acuerdo con el punto de vista del Señor, será mejor para alguien ganar su vida del alma a finales que ganarla en el principio. Nada puede ser intercambiado por la satisfacción final del alma. Por lo tanto, perder el alma ahora es mucho mejor que perderla en el final. El Señor responde a los cuestionamientos del versículo anterior con estas palabras. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En este versículo 27, el Señor dice que recompensará a cada uno conforme a sus hechos. Esto da a entender que todo dependerá de que perdamos o salvemos el disfrute de la vida del alma en esta era. No tiene nada que ver con nuestra salvación eterna, sino que tiene mucho que ver con la recompensa dispensacional que el Señor nos dará. En la venida del Señor, y la recompensa está especialmente relacionada con el reinar con Él en su reino. Lo que el Señor Jesús quiere decir es que cuando Él venga para la tierra a reinar por 1000 años, algunos de los creyentes reinarán con Él, mientras que algunos no reinarán con Él. Por lo tanto, están los discípulos que creyeron en el Señor y poseen la vida eterna. Entre estos discípulos, quizás algunos se niegan a sí mismos y toman la cruz y abandonan todo por el Señor y pierden su vida del alma. Pero puede ser que hayan otros que no se nieguen a sí mismos y no toman su cruz, buscan los placeres del mundo para sí y no quieren perder el alma. Y llegará el día que el Señor irá a separar al discípulo que se niega a sí mismo al que no se niega a sí mismo. No olvidemos, queridos oyentes, que la recompensa que el Señor dará a sus seguidores cuando regrese dependerá de que si perdemos o salvemos nuestra alma en esta era. Estimados oyentes, consideremos lo siguiente. Primero, necesitamos saber que nuestra posición futura en el reino es decidida por nuestras obras hoy. Segundo, cualquier cosa que hoy signifique ganar, en el futuro tendrá significado de perder. Tercero, si ganar hoy significa ganar el mundo y evitar el sufrimiento, entonces ganar en el futuro por negarse a sí mismo significará ganar el mundo sin sufrimiento. Cuarto, si perder hoy significa abandonar el mundo y no hacer su propia voluntad, entonces perder en el futuro por no negarse a sí mismo significará perder el mundo y no hacer su propia voluntad. Quinto, lo que el Señor quiere decir es que todo aquel que es gratificado por el mundo hoy perderá su posición en el reinado con Él en el futuro. Por lo tanto, la salvación del alma es completamente diferente de aquello que generalmente conocemos como la salvación del espíritu, el cual está relacionado a la vida eterna. Sexto, la salvación del espíritu es tener vida eterna, mientras que la salvación del alma es poseer el reino. Séptimo, el espíritu es salvo porque Cristo cargó la cruz por mí.
El alma es salva porque yo mismo cargo una cruz. Octavo, el espíritu es salvo porque Cristo dio su vida por mí. El alma es salva porque me niego a mí mismo y sigo al Señor. Noveno, el espíritu es salvo en la base de la fe. Una vez que se cree, la cuestión está esclarecida para siempre, nunca más será cambiada. El alma es salva en la siguiente base. Es una cuestión para toda la vida. Décimo, por la fe el espíritu es salvo, porque aquel que cree en el Hijo tiene la vida. Juan capítulo 3, versículo 36. El alma es salva por las obras, porque entonces dará cada uno según sus obras. Mateo capítulo 16, versículo 27. Undécimo. Una vez que el espíritu es salvo, la vida eterna es asegurada. Aunque todos los demonios del infierno se levanten para tentarme, ellos no pueden hacerme perecer. Aunque los ángeles de los cielos vengan para violentarme, ni así ellos pueden hacerme perecer. Ni aún el Dios triuno puede hacerme perecer. Sin embargo, nada puede asegurarme hoy la salvación de mi alma, pues si el alma es ganada o no, será decidido cuando el Señor venga nuevamente. Duodécimo, la salvación del Espíritu es decidida hoy, porque por creer en el Señor se tiene la vida eterna. La salvación del alma, sin embargo, es decidida en la venida del Hijo del Hombre. Décimo tercero, la salvación del Espíritu es un presente actual, pues Dios amó al mundo de tal manera que dio su único Hijo. Juan capítulo 3, versículo 16. La salvación del alma, sin embargo, es una recompensa futura dada en la hora de la vuelta del Señor para aquellos que fielmente le han seguido. Para que el alma de una persona sea salva, precisamente, necesariamente, es importante que primero sea su espíritu salvo. Sin la salvación del espíritu, no hay posibilidad de que el alma sea salva. Bien, queridos amigos, si leemos lo que se registra en el Evangelio de Marcos capítulo 8, versículos del 31 al 38, concuerda con lo que está en Mateo capítulo 16, del 24 al 28. Solo resaltaremos las pequeñas diferencias entre ellos, pero antes de continuar, leamos lo que la Biblia dice. Y comenzó a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: «Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres». Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles». Centrémonos en el versículo 35 que expresa: «Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará». Aquí son añadidas las palabras «y del Evangelio». Muchos asumen que esto se refiere a los que predican el Evangelio del Señor.
Si esto fuera verdad, ¿no serían los predicadores los únicos que tendrían sus almas salvas? Pero lo que es declarado aquí es simplemente el Evangelio y no la predicación del Evangelio. Aquí podemos observar que la causa del Señor y la del Evangelio siempre van juntas. Jamás se pueden separar. Sea por el Señor o por el Evangelio, si sacrificamos el alma y sus placeres en este siglo, nuestra alma recibirá el gozo especial que se tiene en la era del reino. Esto significa que reinaremos juntamente con el Señor y disfrutaremos de su gozo en la gloria. En el versículo 38 podemos leer: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esto se refiere a cualquiera que no desee perder su vida del alma. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera que esta generación no sufra por el Señor y por su palabra, en esta generación adúltera y pecadora es requerido el perder el alma para dar testimonio de la palabra del Señor. A menos que una persona desee realmente perder su alma, ella no estará lista para testificar en esta generación sin avergonzarse del Señor. Muchos hijos e hijas de Dios no quieren ni se atreven a dar testimonio del Señor delante de los hombres, el cual nos redimió, porque son temerosos de que sean ridiculizados y quieren preservar su imagen. Es decir, preservar sus propias almas en esta vida. Tales personas ciertamente sufrirán pérdida en el reino. Nadie que no quiera perder su vida en esta era podrá ver la gloria del Señor en la era venidera. Todos los que reinemos con Cristo en el futuro tendremos que haber perdido el alma hoy. Nadie que pierda su alma en la era presente dejará de ganar en la próxima era. Leemos lo que dice el versículo 26 al 37 del Evangelio de Lucas, capítulo 17. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todo. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todo. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlo, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. En este pasaje de Lucas capítulo 17, las palabras vidas son alma, que en el original griego es psique. Aquí se detalla cuando el alma será salva. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Versículos 34 y 35. Esto apunta hacia el tiempo del arrebatamiento. La diferencia aquí es que una será tomada y otra dejada. Ser tomado significa ser arrebatado para el cielo.
Aquí el significado del versículo 33 es claro. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Entonces aquel que hubiera salvado su alma en esta era será dejado en la venida del Hijo del Hombre, mientras que aquel que pierda su alma en esta era será tomado o arrebatado en la venida del Hijo del Hombre. Aparentemente no hay diferencia entre las dos personas, ni en trabajo, ni en lugar. Sin embargo, en el arrebatamiento entonces habrá diferencia. En un parpadear de ojos, qué enorme diferencia. Aquí se presenta el problema más serio. Si deseamos ser arrebatados y ver al Señor y entrar en el reino, necesitamos primero perder nuestra vida del alma en esta era. Por amor al Señor, debemos abandonar todo lo que no es de acuerdo con la voluntad de Dios. Recuerde, lo que no es de acuerdo con la voluntad de Dios, por amor al Señor debemos abandonar. Abandonar todo lo que nos amarra. Abandonar todo lo que pueda impedir nuestro corazón de pensar en las cosas de encima, en las cosas de arriba. Seríamos nosotros como la mujer de Lot, que intentando preservar el alma y no queriendo abandonar nada, no seremos tomados para donde el Señor nos ordena estar, aunque no perezcamos en Sodoma y Gomorra con los pecadores. Puede no haber diferencia en la vida eterna, pero habrá diferencia en el arrebatamiento. Lo que nuestros ojos ven, nuestros oídos oyen y nuestras manos y pies tocan son a través del cuerpo, pero aquello que es placer interior consciente es del alma. Recuerde, querido oyente, que el alma es el lugar de nuestros deseos naturales. Ella nos habilita a sentir y a disfrutar. El deseo de esta vida del alma exige ser satisfecho. Una buena música puede calmar la emoción, y la literatura y la filosofía puede elevar el pensamiento. Un buen partido de fútbol puede hacer vibrar fibras del corazón y el patriotismo de una bandera. Sin embargo, si la persona busca extrema satisfacción en estas cosas en el presente, ella perderá la satisfacción en el futuro. Si ya recibimos confort de estas cosas ahora, nosotros perderemos la gloria en el futuro. Aquel que gana ahora perderá en el futuro, mientras que aquel que pierda ahora ganará en el futuro. Voy a repetir esa parte. Aquel que gana ahora perderá en el futuro, mientras que aquel que pierda ahora ganará en el futuro. Ganar la gloria, disfrute y satisfacción del reino en el futuro es ganar el alma. Perder esto en el futuro es perder el alma. Nunca olvidemos, amigos oyentes, que nuestras obras o prácticas tienen mucho que ver con nuestra posición en el reino futuro. Una palabra para los jóvenes. Para algunos de ustedes les es difícil abandonar los placeres de este mundo. Muchos buscan encontrar satisfacción en una vivienda especial, en comida, en vestido, en diversión y en otras cosas más. Esta es una forma de salvar su alma hoy. Así pues, perderán su alma los días venideros. Alguien que ya es salvo nunca irá hacia el lago de fuego, pero él puede no disfrutar de las bendiciones del reino. El Señor no nos enseña que seamos personas que se dediquen a la práctica y al ejercicio de la perfección espiritual y llevar una vida sobria y modesta. Él solamente nos persuade a que no seamos cautivados por las cosas de este mundo. Estas cosas pueden ser legítimas, sin embargo, ni todas las cosas legítimas son provechosas. Por esta razón es que Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Recuerde,
Apreciado oyente, sea ella ropa, comida o vivienda, no debemos buscarla para nuestro propio disfrute. Debemos hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Si comenzamos a acomodarnos en el exceso de estas cosas, nos extraviaremos. Aquel que ama al mundo salva su propia alma. Ya que el pecado entró en el mundo, no debemos buscar nada de este mundo pecador. Quiero terminar y hacer hincapié en lo siguiente. La salvación del Espíritu es concedida en la hora en que creemos en el Señor. La salvación del alma depende de lo que hacemos hoy. Si usted ama modas, comidas, amigos y tiene todo esto para satisfacción de su alma, déjeme decirle con la autoridad del Señor que usted perderá la gloria del reino. Y cuando aquel día viniere, o sea, cuando el reino llegue, algunos hijos e hijas de Dios tendrán su alma satisfechas, mientras que otros tendrán sus almas insatisfechas. Todo aquel que en esta era satisfizo los deseos de su alma con excesivo disfrute de las necesidades naturales, no tendrá nada en el reino futuro. Igualmente, todo aquel que por amor al Señor perdió estas cosas en esta era, será llenamente satisfecho en el reino de la era venidera. Todo aquel que vence el mundo será recompensado en el reino. Apreciados oyentes, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.